Espero que se solucione, ya he tenido que cambiar de equipo, después ha sido la demora. Esperemos, como digo, que ya no haya mayor inconveniente, ¿ya? Disculpen, Sí, profesor, son, pero ya son son una problemas, hora ya. sí, pido disculpas. Bien, se señalaba que existen, bueno, podemos deducir de que los sistemas no necesariamente abarcan, o todos los sistemas van a ser de manera transversal para todas las entidades del Estado. La mayoría sí, pero hay algunos que no necesariamente abarcan a todas las entidades del Estado. También nos dice que hay dos tipos de sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. ¿En qué consiste el sistema administrativo? Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo eficacia y eficiencia en su uso. Mientras que los sistemas funcionales, su finalidad es distinta, es asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. ¿Ya? Pero además, esta misma ley nos señala que todos los sistemas deben ser creados por ley, ¿ya? Y que además cada sistema debe tener un ente rector. ¿Y qué es el ente rector? ¿No? El ente rector es la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, o sea, aquella que se va a encargar de dictar las normas y establecer los procedimientos relacionados con el ámbito del sistema, ¿ya? Esta ley, además, señala que los sistemas administrativos son 11. ¿Ya? Tenemos el sistema de gestión de recursos humanos, el sistema de abastecimiento, el sistema de presupuesto público, tesorería, endeudamiento público, etcétera. 11. Y cada sistema administrativo tiene su ente rector, ¿no? Por ejemplo, gestión de recursos humanos, el ente rector es la Autoridad Nacional, ¿no? del Servicio Civil, lo más conocida como Servira, ¿no? Abastecimiento, tenemos la novísima Dirección General de Abastecimiento. Entonces, hasta el año pasado, o hasta finales del 2018, no existía un ente rector. El sistema de abastecimiento como que estaba todavía con normas antiguas. Entonces ya crearon una dirección nueva, que es la Dirección General de Abastecimiento, que pertenece al MEF. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de entes rectores, o la mayoría de entes rectores, pertenecen al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Tenemos ahí el presupuesto público, está la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para la tesorería. Contabilidad, tenemos la Dirección General de Contabilidad Pública, y así, ¿no? Y fuera del Ministerio Público, perdón, del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos el CEPLAN, que es el ente rector de planeamiento estratégico. Consejo de Defensa Jurídica, que pertenece al Ministerio de Justicia, es el ente rector en defensa judicial del Estado, ¿no? Cuando el Estado requiere defenderse, siempre va a encontrar un procurador público. Esos están a cargo de la Dirección General del Consejo, perdón, de Defensa Jurídica del Estado. Y tenemos un sistema administrativo que es el sistema de control, ¿no? Cuyo ente rector es la Contraloría General de la República, que como ustedes conocen, es un organismo constitucionalmente autónomo. O sea, ha sido creado por la Constitución, pero tiene autonomía. No depende de ningún poder del Estado, ni del poder ejecutivo, ni del poder legislativo, ni del poder judicial. Tiene autonomía. Y así hay varios órganos que son autónomos, ¿no? Y tenemos un nuevo, digamos, que es el Sistema de Organización de la Gestión Pública, cuyo ente rector es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Esto está adscrito a lo que es la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, estos son los 11 sistemas administrativos. Y los sistemas funcionales son aquellos que están diseñados para que ayuden a cumplir con las políticas públicas, ¿no? Entre los cuales tenemos acá ustedes pues, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, que es un sistema funcional, sistema de transporte y tránsito terrestre, acá su ente rector, y hemos dado la base legal. ¿En qué ley encontramos? ¿Por qué es el ente rector? Y aquí vamos a encontrar al final el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? La base legal es la Ley 29151,
que también es de diciembre del año 2007, que ahí crean, pues no crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como conjunto de organismos, garantías y normas que regulan de manera integral y coherente los bienes estatales, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como su ente rector. Cabe precisar, y lo vamos a ver más adelante, pues de que esta ley ha sufrido un cambio, ¿no? Cuando les dije que el sistema se crea por ley, ¿no? Entonces, si bien no es una ley propiamente con esa nomenclatura de ley, es un decreto legislativo, ¿no? El decreto legislativo tiene rango de ley, sino que a diferencia, la ley la da el Congreso y el decreto legislativo, el Congreso le otorga facultades al Poder Ejecutivo para que emita leyes, pero como lo emite, ya no el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Ejecutivo, cambia de nombre, se llaman decretos legislativos. Entonces, con decreto legislativo, lo vamos a ver más adelante, se crea el sistema de abastecimiento. Este sistema de abastecimiento modifica la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Y absorbe para ellos lo que son los bienes muebles, ¿no? Sin embargo, estamos en una etapa de transición. Miren, desde el 2018 estamos en una etapa de transición. Hasta la fecha ya se van a cumplir 2 años desde que se emitió ese decreto legislativo y todavía no llegan a tener a emitir normas. Si bien es cierto, ya tiene la competencia, la Dirección General de Abastecimiento ya tiene la competencia y hizo suyo, pero la propia normativa le ha dicho que mientras ellos no emitan sus directivas, siguen vigentes las directivas que emitió en su momento la SBN, ¿no? Entonces, la directiva que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con la gestión de bienes muebles, que es la 01-2015 SBN, todavía está vigente, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería. Entonces, ya más o menos hemos aterrizado en lo que es un sistema y para qué sirven, ¿no? Entonces, este sistema que nació puro y que cuando fue creado en el 2007 tenía pues a los bienes estatales en inmuebles y muebles, ahora ya los bienes muebles han salido del sistema funcional y han ido a un sistema administrativo, que es el sistema de abastecimiento, y parte de los inmuebles también, eso lo van a ver cuando lleven las clases de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, ¿ya? Y les hablaba de este decreto legislativo, el 1439. Miren, ¿cuándo fue publicado? El 16 de septiembre del 2018. Estamos a escasos un mes, menos de un mes, para que se cumpla 2 años, ¿ya? 2 años desde que se emitió este decreto legislativo, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimientos. Objeto y finalidad de este decreto legislativo tiene por objeto desarrollar el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Tiene por finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada bajo el enfoque de la gestión por resultados, ¿no? Esa es la finalidad de este decreto legislativo. Entonces, este nuevo enfoque de la gestión de bienes muebles estatales. Antes, dentro de lo que era el Sistema Nacional de Bienes Estatales, bienes muebles que eran aquellos bienes que se encontraban contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Ojo, ese catálogo está vigente, con la particularidad que este catálogo todos los años se actualizaba mediante fascículos, ¿no? Pero como ya la SBN dejó de tener competencia, ya ese catálogo pues no lo está actualizando, ¿no? Esperemos que en algún momento ya la Dirección General de Abastecimiento actualice, tome competencia total de lo que es catálogo, de catalogación y pueda actualizar. ¿Ya? Eso para el Sistema Nacional de Bienes Estatales eran bienes muebles, aquellos que se encontraban contemplados en el catálogo. Entonces, bienes que no estaban en el catálogo no eran considerados bienes del Estado, pese a que sí pues eran del Estado, pero para efectos de control no lo eran. Por ejemplo, se me ocurre, todos ustedes cuando trabajan en las entidades tienen pues un engrapador, un perforador, ¿no? Les hablo de un perforador personal o un engrapador, llamémosle alicate. Esos, por ejemplo, son bienes del Estado, sí, pues le costó al Estado, a la entidad, ¿no? Adquirirlos y se les fue asignado a cada servidor. Pero como no están en el catálogo, no son controlados por el sistema. Solamente
controlaban aquellos que estaban dentro del catálogo de bienes. Pero ahora el nuevo enfoque con el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿qué nos dice de los bienes muebles? Son aquellos bienes que por sus características pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad. Entonces, esa es la esencia y la característica principal de un bien mueble, ¿no? Que puede ser trasladado de un lugar a otro. Puede ser trasladado de un lugar a otro, ¿ya? Incluyendo los intangibles y las existencias, independientemente de su uso. Intangibles, en el Catálogo Nacional de Bienes no se encontraban los intangibles. Por ejemplo, ¿cuáles son los intangibles? Los software, ¿ya? Y eso siempre era un pedido continuo de aquellas entidades pues, que gastan, digamos, enormes cantidades de dinero anualmente en comprar software. ¿Por qué? Porque decían, pero ¿por qué no los controlamos? ¿No? Bueno, a partir de ahora sí se controlan los software. Y las existencias de almacén, no, pues porque los bienes muebles estaban solamente dentro del, digamos, del espectro, ya desde que salían de almacén hasta su asignación a los servidores. No se había pensado desde la compra. Pero ahora, como el Sistema Nacional de Abastecimiento abarca más, abarca desde de los pasos previos de la adquisición misma, su internamiento en almacén, ¿no? Y su salida y asignación o reasignación a los servidores, entonces ya abarca más, ¿no? Abarcan las existencias de almacén también, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta, ¿no? El ámbito de aplicación en el Sistema Nacional lo tiene acá, su pantalla está a la izquierda, y ahora el Sistema Nacional de Abastecimiento, el ámbito de aplicación, un poco que lo ha hecho, digamos, lo ha ordenado más, ¿ya? Lo ha ordenado. ¿Y qué podemos precisar acá? Que se encuentran, por ejemplo, las empresas que están bajo el ámbito del FONAFE, ¿ya? Empresas financieras, no financieras, esas no se encontraban, o no eran controladas por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿ya? Solo que era FONAFE no estaba. Ahora precisa, por ejemplo, que la Caja de Pensiones Militar y Policial también están bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, al igual que el Seguro Social de Salud, ¿ya? El Salud también ya le dice, y las administradoras de fondos públicos. Pero ¿qué pasa ahí? Había, si bien es cierto, la ley de creación de salud señala pues que es estatal, ¿no? Sin embargo, hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde señalaba pues, su naturaleza, digamos, sui generis, por cuanto esa salud, digamos, funcionaba con fondos, no necesariamente del Estado, ¿no? No necesariamente del Estado, no, son aportes de los trabajadores. Entonces, si con esos aportes se adquieren bienes, ¿no? Tanto muebles como inmuebles, entonces hubo un pronunciamiento que no pertenecían al Sistema Nacional de Bienestar. Bueno, ahora todo eso ha sido superado porque ya la norma, ¿no? Ha señalado que sí pertenece al Sistema Nacional de Abastecimiento. Pues aquellos que ahora trabajan en salud, pues van a tener que reportar, hacer su inventario anual, ¿no? Y reportar todas las altas, bajas, actos de adquisición, actos de disposición que realicen sobre los bienes muebles de salud, ¿no? ¿Qué nos dice el Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Qué es lo nuevo? Dice, el Sistema Nacional de Abastecimientos, a efecto de garantizar su uniformidad y coherencia, asegura la articulación interna entre los procesos de administración financiera del sector público aplicables al abastecimiento a través de los siguientes componentes. Tiene tres componentes. Programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Para qué sirve eso? Para la adquisición, ¿ya? Para la adquisición. ¿Cómo voy a adquirir bienes? La gestión de adquisiciones. Primero lo programo, luego hago las gestiones de adquisiciones. ¿Qué es la compra? ¿Con qué eso es eso? Con la ley de contrataciones.
Y tenemos en tercer lugar la administración de bienes, que es básicamente lo que era el ámbito donde se encontraban las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aún vigentes todavía, aún vigentes, ¿ya? Entonces, dentro de la gestión de adquisiciones se desarrolla a través de diversos regímenes de contratación públicas, ¿no? Y otras formas de obtención establecidas por la legislación nacional, tanto a título gratuito como oneroso. ¿Ya? Entonces, en lo que es a título oneroso, o sea, cuando uno compra, eso no está regulado, no estaba regulado en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ahora sí, pues, porque es una cuestión intrasistémica y va a abarcar ya, pues, como les dije, desde la programación, o sea, las cuestiones previas a la compra misma y la gestión misma o administración de los bienes, ¿ya? Hasta que se den de baja y su última pues, disposición final que tenga. Y a título gratuito, entonces el Sistema Nacional de Abastecimiento está previendo que también se pueden adquirir bienes a título gratuito, ¿no? Y eso sí, pues estaba regulado por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Cuando era la aceptación de donaciones. Eso lo vamos a ver, no se preocupen, ya lo vamos a ver poco a poco. Entonces, sino que ahora, para mostrarles cuál es el nuevo enfoque de esto, ¿no? Y la gestión de adquisiciones tenemos la contratación, registro, gestión de contratos y la administración de bienes, que es lo que, digamos, veía o estaba a cargo, o mejor dicho, esto es lo que veía, lo que solamente veía el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? La administración de bienes permite gestionar y asegurar la trazabilidad de los bienes muebles e inmuebles de las entidades en el marco de la cadena de abastecimiento público. A través del almacenamiento de bienes muebles, como dije, eso es nuevo. Almacenes no veía el sistema anterior. Distribución, mantenimiento y disposición final, a fin de optimizar su aprovechamiento para el logro de metas, objetivos estratégicos y operativos. La trazabilidad en el marco de la administración de bienes permite conocer el origen, historia, trayectoria, ubicación, distribución, estado de conservación y otra información sobre la situación de los bienes a través de las herramientas que determine la Dirección General de Abastecimiento. La adecuada administración de los bienes coadyuva al saneamiento técnico legal de los bienes. Entonces, ¿por qué es importante la trazabilidad? ¿Ya? Si bien es cierto, esto nosotros lo habíamos desarrollado, digamos, no en las normas mismas, así de manera puntual como trazabilidad, pero sí apuntaba a eso. O sea, cuando nosotros vemos el SINAVIP, queríamos que en el SINAVIP se pueda ver la trazabilidad de un bien. ¿Por qué? Miren, ¿qué hubiese ocurrido, no? Si para el 2017 se hubiese tenido el SINAVIP al 100% con la información, o con información al 100% dentro de este sistema SINAVIP? Ocurrían los desastres naturales, entonces, si se requería, me imagino, por ahí, maquinaria pesada, ¿no? Para ayudar a ver un deslizamiento. ¿Dónde fue el deslizamiento? En tal sitio. A ver, el sistema que me diga maquinaria pesada que esté, por ejemplo, a 50 kilómetros de ese, hubiese reportado, ¿no? O sea, el sistema hubiese botado un reporte donde estaban y se hubiese tomado acciones rápidas para que este, o sea, ayuden a solucionar los problemas, ¿no? O tal vez hubiese ocurrido esto con la pandemia, ¿no? ¿No? Tal vez con ambulancias, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, lo que se quiso con este sistema, ¿no? O sea, eso es lo que significa trazabilidad, saber dónde están, ubicación, distribución, el estado de conservación, porque a lo mejor me reporta que tengo 10 ambulancias en tal ciudad, pero de las cuales 8 están malogradas y solamente 2 están funcionando. Entonces, todo eso, esa información va a ayudar a la toma de decisiones, inclusive para el saneamiento, ¿no? Porque puede que la tenga y no esté a nombre de mi entidad, entonces necesito hacer un saneamiento de eso, ¿no? Lograr su inscripción, ¿no? A nombre de mi entidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, eso es la integración intrasistémica que propugna el actual Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Tenemos la operación de la red logística del Perú, el almacenamiento, distribución, mantenimiento, inventario, disposición final. O sea, siempre va a haber inventario, ¿no? Y lo dice este decreto legislativo. Dice, el reglamento entra en vigencia a los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Plano, salvo el numeral, ¿no?
cuya vigencia se sujeta a la aprobación de directivas correspondiente mediante resolución directiva de vigencia. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando que el 16 de septiembre del 2018 entró en vigencia el decreto legislativo, pero no todo, pues, ¿no? Hubieron ciertas numerales que le dice, tú vas a entrar en vigencia cuando se emitan las directivas que apruebe la DGA. Bueno, la verdad, yo les mentiría, no he revisado estos últimos días el diario oficial, pero que yo sepa, hasta ahorita, ninguna va a cumplir 2 años de emitida el decreto legislativo, y hasta ahorita no existe ninguna directiva que haya emitido la Dirección General de Abastecimiento. Sumado a eso, pues, la pandemia que estamos viviendo, las limitaciones, ¿no? Pero, bueno, por eso es que todavía siguen vigentes las directivas de la SBN, ¿no? Porque la primera disposición complementaria se señalaba, en tanto entren en vigencia los artículos establecidos en la primera disposición complementaria final del reglamento, y siempre que no se opongan al Sistema Nacional de Abastecimiento, se aplica las siguientes que correspondan. Capítulo quinto, el título de la ley 29151. Acá están, señores, ¿no? El título 3 del reglamento es lo que tiene que ver con bienes muebles, gestión de bienes muebles, vigente aún. Y tanto el reglamento como la directiva, ¿no? Entonces, siguen vigentes. Acá está, en el capítulo, el quinto del título 3, bienes muebles. Bueno, entonces ahora veamos cuál es el marco legal actual para la gestión de bienes muebles del Estado. Tenemos las normas del sistema, ¿no? La 29151, que es la ley del sistema de generar el Sistema Nacional de Abastecimiento, de bienes muebles, de bienes estatales, y cada ley tiene su reglamento, pues, ¿no? Para que funcione, para que entre en vigencia. Entonces tiene su reglamento, el Decreto Supremo 07-2008, que, bueno, tiene como 5 modificaciones, ¿no? Pero este es uno entra ahí y va a encontrar las modificaciones que han venido posteriormente, ¿no? Tenemos la directiva 01-2015 CBN, ¿no? Que básicamente en esta directiva estará, pues, digamos, el 96% de lo que es gestión mobiliaria, ¿no? Y aparte tenemos una directiva 03-2013 que también ya tiene ciertas modificaciones, no de la propia directiva, no sé, no que lo haya hecho la propia CBN, sino que tiene que adecuarse a los cambios actuales, ¿no? Del ente rector de Ambiente, ¿no? Que es el Ministerio de Ambiente. Lo van a ver cuando vean RAE. ¿Ya? Tenemos la resolución 158 del año 97 que crea el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado. Recuerda que yo les dije que el sistema considera bienes muebles a todos aquellos que están en el catálogo, ¿no? Y cuando uno quiere hacer, pues, el inventario, el catálogo es esencial para poder etiquetarlos, ¿no? Estas son las normas del sistema, pero tenemos leyes especiales que también tienen que ver con la eh, gestión de los bienes muebles. Tenemos, por ejemplo, la ley 27995, que es un dolor de cabeza, ¿no? Esa ley 27995, que es para entregar bienes a las instituciones educativas en zonas de extrema pobreza, ¿ya? Su reglamento es el Decreto Supremo 013-2004, ¿ya? De Economía y Finanzas. Sobre esa ley, pues, hubo tantos problemas para su aplicación, tantas consultas a la SBN cuando era ente rector en bienes muebles, que el SBN promovió una modificación de esta ley. Y esta modificación salió en enero del año pasado, ¿ya? De la 3099, que básicamente señala, pues, que solamente van a ser aplicables, ¿no? O sea, van a ser pasibles de donarse a las instituciones educativas en zonas de extrema pobreza aquellos bienes que fueron dados de baja por la causal de excedente. Si se empleó otro tipo de causal, ya no entrarían a aplicarse esta ley, ¿no? Bueno, fue un cambio que se hizo. Y hay una ley por ahí, 30879, que es, digamos, como, que tengan en cuenta, ¿no? Como anécdota, porque ya esa fue vigente por un año, cumplió su vigencia el año pasado, y fue una manera de destrabar la 27995,
¿no? Se pretendió con esta ley, la vamos a ver en qué consiste. Tenemos un decreto legislativo, miren, del año 2015, que es el decreto legislativo 1214, ¿ya? Que nunca tuvo su reglamento. ¿Ya? Entonces, como no tuvo reglamento, no entró en vigencia, ¿no? Pero tampoco fue derogado hasta la fecha. Entonces, sigue ahí latente, ¿ya? En derecho se llama vacatio legis, ¿no? Vacancia de la ley. O sea, está vacante, vacacionando en la medida, ¿no? En la medida que no lo reglamente. También tenemos la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Cuyo texto único ordenado fue aprobado mediante el decreto supremo 004-2019 del Ministerio de Justicia. Por favor, cuando quieran ver eso, vayan al decreto supremo 004-2019, que es el texto único ordenado, ¿no? Para que puedan citar esa norma. Ahí ese es el último cuerpo normativo, digamos, vigente, ¿ya? Y vamos a ver por qué es aplicable en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Porque hay ciertas eh, circunstancias, la redundancia, que no necesariamente están normadas, pues, ¿no? Puede llamarse, si quieren, vacío de la norma. Si quieren, llámenle vacío. Entonces, la norma de la gestión de los bienes muebles tal vez no abarque todo, ¿no? Por más que el legislador haya querido ponerse en todos los supuestos, puede que por ahí haya un vacío. Entonces, esos vacíos son suplidos, ¿no? ¿Con qué? Con las opiniones, ¿no? Orientadoras que emite el ente rector, porque la ley le permite eso. Y también con aplicación de la ley 27444, que es la ley de procedimiento administrativo general. Vamos en el transcurso de la exposición a detallar algunos, en qué circunstancias se pueden aplicar eso, ¿ya? Y tenemos también actualmente, pues, la norma del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que es el decreto legislativo 1439. Tenemos su reglamento, que es el decreto supremo 2017 del año 2019, Economía y Finanzas, un decreto legislativo 1505. Ya. Ahora veamos a ver qué tenemos acá. ¿Cuáles son las principales modificaciones que se dio a la normativa primigenia, que es la directiva 01-2015 SB? Miren, el año 2000, noviembre del 2018, se modificó procedimiento de gestión de bienes muebles estatales. ¿Ya? Mediante ya se modificó el procedimiento de gestión de bienes muebles estatales, que fue aprobada por la resolución 046-2015, ¿no? Que aprobó la directiva 01-2015. ¿Ya? ¿Qué se modificó ahí? Se incorporó un numeral, el 5.11. ¿Ya? Señalaba que concluido cualquier procedimiento de gestión mobiliaria que implique la emisión de una resolución administrativa por parte de la Oficina General de Administración, esta se comunica a la SBN mediante el registro del número de la misma en el aplicativo módulo Muebles y Navíos en un plazo de 10 días de culminar el procedimiento. Bueno, ¿cómo era el procedimiento antes? Por ejemplo, eh, había un procedimiento, pues, de donación, ¿ya? Donación RAE. Pues, ¿qué te decía? O donación, o mejor de subasta ya, de subasta. Entonces, ¿qué decía la norma? Decía que una vez concluido el procedimiento de subasta, OGA tenía la obligación, OGA de la entidad, de remitir copia de los principales actuados, ¿no? Y te señalaba qué actuados por cada acto. Te decía, en este acto vas a remitir básicamente copia de la resolución, copia del informe técnico. Por ejemplo, cuando era subasta, copia de la tasación, copia de tu acta de subasta, etc., etc., ¿no? Te enumeraba cuáles. Y todo eso lo ingresabas por mes de partes, ¿no? El papel. El papelito. Entonces, pero ¿para qué era eso? ¿Por qué? Porque la norma del sistema, la ley del sistema, señala que la SBN, como ente rector, tiene facultades de supervisión. Entonces, para poder supervisar,
la SBN requería que se le envíen eh, esta documentación. Pero en la práctica, no, pues es imposible supervisar todos los actos de todas las entidades, ¿ya? Entonces, esta facultad, ¿no?, de supervisar, la hacen empleando el método del muestreo, ¿no? Entonces, esta área de supervisión, ¿no?, la subdirección de supervisión, propuso ese cambio. Dice, yo no me quiero llenar de papeles, ¿ya? ¿Qué tal si me lo remiten en magnético, archivo magnético? Entonces, bueno, no te quieres llenar de papeles, pero te quieres llenar tú no, pero los servidores de la entidad se van a llenar de archivos magnéticos que igual no los vas a revisar todos. Porque si a ti te llega, vamos a suponer, 5.000 comunicados con documentación sobre actos de gestión, y tú vas a revisar al año 500, o sea, 4.500 se van a quedar sin revisar, papel por las puras, ¿no? Bueno, como está la onda esto de... Profesor, su micro se le ha apagado. Ya, creo que ya estamos, ¿ya vemos ahora? ¿Ya estamos? Ahora sí. Ya, disculpen, ¿ah? Me avisan porque acá yo estoy viendo las diapositivas y tengo que entrar a la otra pantalla, a la otra ventana para verlo, ¿ya? Ya. Entonces, les decía, igual, ¿no? O sea, no íbamos a tener en papel, pero íbamos a tener en archivo magnético. Entonces, ¿qué se optó? Se optó porque se mande, diga, solamente en el aplicativo Sinavip el número de resolución. Entonces, si se mandaban 5.000 números de resoluciones y la SBN decía, ya, de estas 500, yo quiero ver, voy a supervisarlas. Entonces se comunicaba, entidad tal, por favor, ahora si tú me mandas a este correo lo que yo te voy a pedir y te voy a supervisar. Entonces, esa es una manera de descongestionar, de evitar gastar papel en vano y de evitar congestionar u ocupar espacios en los servidores de la SBN, ¿no? Pero sí cumplían con su labor de supervisión. Entonces, para eso es que se modificó y se tuvo que incorporar este numeral, ¿ya? Se aprovechó para modificar la definición de alta, ¿no? Agregando la tercera parte que dice, únicamente se darán de alta aquellos bienes que serán usados por la entidad adquirida. Pensé que eso se sobreentendía, no estaba preciso. Entonces eran unas preguntas reiterativas a la SBN, ¿no? Mire que yo he comprado bienes, pero no son para mí, sino que yo los voy a dar. La clásica, el municipio, ¿no? Mire, hemos ejecutado un proyecto de inversión que consiste en una posta médica. Pero esa posta médica se la vamos a entregar al sector salud, pero para eso hemos comprado camillas, hemos comprado equipos biomédicos, etc., etc. ¿Los incorporo a mi patrimonio? No, no lo vas a incorporar porque no los vas a usar. Entonces, para evitar eso, se agregó, pues, ¿no? Solamente se dan de alta aquellos bienes que serán usados por la entidad activa, ¿no? Y en lo que respecta a la prohibición de reutilizar los bienes dados de baja, antes decía, los bienes dados de baja no podrán ser utilizados para ser desmantelados con la pretensión de reparar bienes semejantes. Básicamente estaba dirigido a vehículos y a computadoras, ¿no? Que no las desmantelen y eso. Pero acá se amplió el espectro. Digo, los bienes dados de baja no serán objeto de inventario. Perfecto. Se precisó que no entraban al inventario. Ni podrán ser utilizados en las actividades que realiza la entidad. O sea, eso se agregó. Tampoco serán desmantelados con el propósito de reparar bienes semejantes. Entonces, ¿cuál era lo nuevo ahí? Que ya no pueden ser usados. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les voy a comprar rapidito, les voy a comentar un caso que hubo, ¿no? Un ministerio eh, quiso renovar su flota. Entonces, para renovar su flota, conversan con
la dirección de presupuesto del MEF, y el MEF le dice, sí, pues mira, la ley de presupuesto prohíbe gastar en vehículos, pero da como excepción si que tú tienes vehículos de más de 15 años de antigüedad. Eh, pero tenemos que autorizarte nosotros, ¿no? Te darle el visto bueno. Y ahí para eso, ¿qué tenemos que hacer? Dar de baja, pues, tus vehículos. Sí tengo vehículos que tienen 20 años, perfecto. Dales de baja. Y ellos obedientes dieron de baja. ¿Ya? Entonces, al darle de baja, ¿no? Estaba vigente una directiva del año 2002, me parece que es la 04-2002, y ahí decía también que no se podían utilizar. Entonces, cuando ellos dan de baja, bueno, pero pasó unos 2 días, 3 días, no calcularon el tiempo que iban a demorar en adquirir los nuevos vehículos, que no es cosa, no ustedes saben que los procesos de adquisición no son de un día ni de 2 días. Entonces, el ministro quiso salir, ¿no? Tenía una reunión en la PCM y pidió su vehículo. Y no había vehículos porque estaba dado de baja. Entonces dijo, pero ¿cómo tengo que movilizarme? El administrador, para salir del paso, bueno, los vehículos estaban ahí, si bien cierto, estaban dados de baja, pero todavía no los habían dispuesto. Hizo que se utilice. Y al utilizarlo, pues implicó combustible, ¿no? El cambio de aceite y todo eso, porque demoró como 6 meses en adquirir los nuevos vehículos. Bueno, pasó el tiempo y por ahí entró control interno, ¿no? Y detectó eso, pues dijo, tú le das de baja, por lo tanto ya no debes usarlo. Te dice que no debes usarlo, pero lo usaste. Eso le generó un proceso administrativo disciplinario. Claro que en ese entonces ya no estaba trabajando ahí, pero el proceso disciplinario te sigue. No es que yo ya dejé de trabajar acá y ya no me pueden procesar. No, si cometiste alguna infracción administrativa, te sigue donde estés, ¿no? Y si tienes mala suerte, pues te sancionan y te inhabilitan y no puedes trabajar en entidad pública. Entonces, eso tengan mucho cuidado ustedes, o tengan malo siempre presente, y ya no se puede utilizar un bien que ha sido dado de baja, ¿ya? Comunicación al SBN, bueno, acá, ¿qué había? Como eran, mm, dice que cuando un vehículo no estaba en situación de chatarra, cuando se daba de baja tenía que acompañarse, la boleta informativa expedida por registro de propiedad vehicular, certificado policial de identificación vehicular, la tarjeta de propiedad, todo eso en copia, copia. Entonces, pero como ya no se iba a mandar documentos a la SBN, tuvo que adecuar el artículo, decir que se mande eso, pero en archivo digital, ¿ya? Archivo digital, se tuvo que el sistema adecuar para que reciba de los archivos PDF de esos 3 documentos. Donaciones provenientes de otra entidad, bueno, acá simplemente hubo un error al momento de redactar, ¿no? Que lejos de decir resolución de donación, se había puesto aceptación de donación, y era contraproducente, pues, porque dice donación proveniente de otra entidad, dice cuando la donante, o sea, la entidad donante, sea otra entidad pública, no será necesario el procedimiento indicado en el numeral precedente, bastará que la entidad donante emita resolución de aceptación de donación. Entonces, la entidad que dona no puede emitir aceptación de donación, sino solamente donación. Ese fue un error que hubo de digitación, y eso ya se superó también con esta modificación, ¿no? Y después tenemos, pues, y así era más o menos como estaba redactado anteriormente. Dice, concluye el procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, este es un procedimiento de aceptación de donación. Dice, concluye el procedimiento, la OAA será responsable de remitir a la SBN en un plazo no mayor de 10 días hábiles copias de la siguiente documentación. Copia de la siguiente documentación, resolución que aprueba la aceptación de donación de bienes y aprueba su alta, y el informe técnico. Ahora, ¿cómo está redactado? Concluye el procedimiento, la OAA será responsable de cumplir lo establecido en el numeral 5.11 de la directiva. ¿Cuál es el que dice el 5.11? Que solamente va a registrar el número de resolución. Entonces, se hizo más sencillo. Estos también tuvieron que adecuarse a lo que es procedimiento, que tuvieron que adecuarse al numeral 5.11. Lo que es eliminación de un registro, del registro de un bien erróneamente registrado, y la recodificación de bienes, ¿no? Que son 2 salidas que se dio para ordenar básicamente la parte de registro. ¿Ya? La parte de registro. El inventario también ahora iba a ser todo
se iba a comunicar en archivo digital, ¿no? En archivo digital se tenía que mandar. Antes se mandaba, pues, en físico, no, ahora no, todo por archivo digital. Y miren, un alcance, ¿no? El Sinavit justo se está modernizando, adecuando a estos cambios que se hizo normativos, ¿no? Y ahí nomás salió, se creó el Sistema Nacional de Abastecimiento, se llevó los bienes muebles, pero también actualmente como, bueno, el MEF no ha desarrollado hasta la fecha, pues, pues, donde se aloja, ¿no? Ya no lo van a encontrar el SINAVIP en la SBN, lo van a tener que encontrar en la página del MEF. Y también cuando se comunique saneamiento, bueno, cuando vean saneamiento también hay unas modificaciones sobre saneamiento, que es una figura muy hermosa para que ustedes puedan entender en orden su control, digamos, ¿no? Su relación de bienes. Les hablé de la ley 3099, ¿no? Ley que modifica la 2795. Básicamente, ¿qué nos decía? Miren, decía, los bienes muebles de propiedad estatal que sean dados de baja por la causal de estado de excelencia, solamente, me refería a estado de excelencia, conforme a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y que puedan ser útiles para el sistema educativo, se destinan a instituciones educativas estatales de zonas de extrema pobreza. Para tal efecto, la entidad titular de los bienes en el plazo de 5 días hábiles de emitir la resolución administrativa que aprueba la baja publicará en su portal institucional copia de la misma había hecho un módulo donde cualquier interesado pueda revisar cuáles son los desarrollo usuario, les hablé de la 30879 como general que les mire, la ley de presupuesto del sector público del año 2019, señaló, autorice a los pliegos del Poder Ejecutivo, señaló, autorice a los pliegos del Poder Ejecutivo, solamente a del Poder Ejecutivo. Durante el año, Profesor, disculpe, se escucha entrecortado. voy a repetir, voy a acercar un poco más. Se fue su señal, se congeló.
¿Me escuchan, por favor? Ahora sí. Ya, me había expulsado del MIR, he tenido que reiniciar ya. Bueno, entonces, les decía que esta ley, que quede como anécdota, tuvo buenas intenciones, pero al salir la 3099 que modificó la 2795 prácticamente, quedó en desuso, ¿no? Claro que también era una ley que solamente para el año fiscal 2019, ¿no? Tenemos el decreto legislativo que ya lo hemos visto, el 1439, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, eh, que señalaba, en tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el decreto legislativo de conformidad con procesos de progresividad establecido en la segunda disposición complementaria final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en lo que resulte aplicable. Una de esas es, por ejemplo, la directiva 01, ¿no? Que aún está vigente. Pese a que el interrector es la Dirección General de Abastecimiento, pese a que hay un decreto legislativo, ¿no? Del sistema de abastecimiento, pese a que hay un reglamento, ¿no? De abastecimiento, sin embargo, pues a detalle en directiva no lo hay, y en la medida que no emita su directiva, va a seguir vigente la directiva 01, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo ha dispuesto el propio decreto legislativo 1439, ¿no? Que salió en septiembre del 2018. ¿Qué modificó? Y aquí llegamos, ¿no? ¿Qué modificó este decreto legislativo? Excluyó a los bienes muebles, ¿no? Antes decía, ¿qué se entiende por bienes estatales? Para los efectos de esta ley, o sea, de la 29151, decía, los bienes estatales comprenden bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenece. Entonces, no decía que los bienes estatales eran tanto los bienes muebles como los inmuebles, ya sean de dominio privado o de dominio público. Este efecto de dominio privado y dominio público casi no es muy aplicable a los bienes muebles, ¿ya? Básicamente aplicable a los bienes inmuebles. Cuando vean bienes inmuebles, ahí se van a dar cuenta del porqué. Ahora, con el nuevo enfoque, ¿no? O la modificación que hizo, perdón, el decreto legislativo 1439, dice, para los efectos de esta ley, o sea, de la 29151, los bienes estatales se circunscriben a los predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas u otros de dominio privado y de dominio público que tienen como titular el Estado o a cualquier entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del bien al que pertenezcan conforme se establece en el reglamento. Entonces, ¿qué han excluido? Han excluido los bienes muebles, ¿ya? Pero también han excluido a aquellos inmuebles que son edificaciones. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, con la modificación ya no te habla, antes te decía inmuebles, ahora te dice predios, tales como terrenos. En ningún momento te habla de una edificación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el edificio, ¿no? Donde trabajan, o la trabajan ahora, los que son sedes de las entidades, ya no pertenecen al Sistema Nacional de Bienes Estatales, sino al sistema de abastecimiento. ¿Y qué es lo que ve ahora la SBN? Solamente ve terrenos, áreas de playa, islas u otros de dominio privado y de dominio público, ¿no? Entonces, ha modificado la competencia.
Y esto lleva a lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo. Glosario de términos que se conocía antes como actos de adquisición, son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la SBN, los gobiernos regionales que han asumido competencias y demás entidades, incorporan a su patrimonio bienes estatales. Ahora, ¿qué señala que son actos de adquisición con la modificación? Dice que son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la SBN, los gobiernos regionales con funciones transferidas y demás entidades públicas recuperan o incorporan. Antes solamente incorporaban, ahora recuperan, ¿ya? Al patrimonio del Estado, derechos y bienes o bienes inmuebles. No comprende los actos de adquisición de predios a cargo de fondos públicos a través de donaciones de los cuales se regula el Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, cuando se adquiere un bien con recursos públicos, no entra, no es considerado acto de adquisición dentro de la ley 29151, sino regulado por el Sistema Nacional de Abastecimiento, porque es una adquisición que va a ser regulado por la ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Bueno, acá simplemente precisando que antes señalaba portafolio inmobiliario, ahora simplemente es portafolio inmobiliario, ¿no? Porque inmobiliario pasó al otro sistema, ¿no? Pasó de un sistema funcional a un sistema administrativo. Igual acá, pues hablaba de funciones, procurar una eficiente gestión del portafolio inmobiliario, ahora solamente quedó como inmobiliario. Y acá tenemos una incorporación que dice toda referencia en la presente ley y otras normas complementarias y conexas a los términos bienes estatales, bienes inmuebles e inmuebles debe entenderse conforme lo establece el artículo 3 de la ley. Entonces aquí, bienes estatales ya pues, del artículo 3 modificado, ya no señala que son los muebles, ¿no? Cuando dicen bienes, solamente se debe entender que son aquellos terrenos, áreas de playa, todo lo que dice el artículo 3, ¿no? Están incluidos las edificaciones. Y acá tenemos un decreto legislativo 1505, ¿ya? Publicado en mayo de este año, decreto legislativo que establece medidas temporales excepcionales en materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. ¿Qué nos dice en el numeral, perdón, en el artículo 2, medidas temporales excepcionales aplicables a las entidades públicas? De manera excepcional y hasta el 31 de diciembre del 2020, autorícese a las entidades públicas a implementar las medidas temporales excepcionales que resulten pertinentes para evitar el riesgo de contagio COVID-19 y la protección del personal a su cargo. Dichas medidas pueden consistir sin limitarse a estas y sin transgredir la finalidad del presente decreto legislativo en, numeral B, proporcionar a los servidores civiles equipos informáticos a efecto de ser destinados a la préstamo para la realización del trabajo remoto cuando corresponda. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque prácticamente está autorizando a que una entidad pueda darle a su servidor un equipo informático para que haga su trabajo remoto desde su domicilio, ¿no? Entonces, con esto, a ver, dentro de las normas del sistema no está, esa figura no estaba diseñada, pero esto es por una cuestión de emergencia. La cuestión de emergencia ha hecho de que el Estado diga, sí, pues, tú acá tienes una computadora para trabajar, a lo mejor en tu casa no tienes, entonces llévatela para que hagas trabajo remoto, ¿ya? Profesor, ¿Sí? profesor, tengo una consulta. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Por decir, Iván, Dime, Iván, te escucho. sí, profesor, por decir, este año hemos tenido, pues, una contingencia sobre la pandemia y las unidades de control patrimonial, uno de nuestros trabajos principales era la realización del inventario físico, que es en campo, y dieron plazo el 30 de junio para poder eh, informar este inventario. Sin embargo, como es un trabajo físico de campo y nosotros somos una unidad ejecutora que tiene 60 establecimientos de salud, ¿no? El trabajo de campo ha sido difícil. ¿Hay alguna norma en la cual haya esta salvedad de incumplimiento? Esa es mi pregunta. Ya, bueno, tenía que ver con inventario. Mira, te lo explico para todos, ¿no? A ver,
el inventario se tenía que presentar al CENAVIP, ¿no? Les dije que el CENAVIP fue un sistema que lo generó el SBN y lo pasó a la Dirección General de Abastecimiento. Entonces, lo que yo te digo no es oficial, ¿ah? Lo que yo te digo es lo que más o menos he conversado con la gente de la Dirección General de Abastecimiento. Entonces me dijeron, Aldo, ¿cómo funcionaba antes del sistema? Digo, bueno, quien estaba a cargo de registrar esto decía hasta tal fecha, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Hay algunas entidades que por A o B motivos no pueden esa fecha. Entonces, la pregunta del millón era, si me dijeron hasta el 31 de marzo, ¿ya? Yo el 1 de abril, ¿está abierto el sistema para yo mandar mi inventario? La respuesta era sí, ¿ya? Si lo están mandando digamos, a destiempo, esa es otra cosa, ¿no? La SBN no tenía facultades para sancionar, no creo que lo tenga la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? En algún momento por ahí pasaba control interno y te decía, oye, tú tuviste tal fecha, los presentaba a destiempo, ¿por qué? Ya tendrías que dar tu descargo y a lo mejor podría generar eso un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Tal vez, no lo sé. Ya, pero esa era la idea, ¿no? Que si te pasabas, sí tenías la oportunidad de colgarlo, ¿no? De ingresarlo al sistema. Me parece, no es oficial, me parece que ellos han adoptado el mismo procedimiento. Mucho más aún teniendo en cuenta las dificultades propias por la pandemia, porque como dices tú, pues el trabajo es de campo, ¿no? Entonces, si suspendieron todo, no se pudo ir, no ha sido como 3 meses de inamovilidad, ¿no? Entonces, muchas entidades estimo que no han logrado, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Que si los logran, o tienen ya los resultados, eh, podrían derivarlo, ¿no? Podrían derivarlo. ¿Qué podría traer eso, digamos, en el peor de los casos? Que haya sido presentado a destiempo. Eso no invalida. Ya, la ley 27444 dice que si tú tienes una obligación y lo haces a destiempo, no invalida, o sea, no es que no valga, sí vale. Ya. Independientemente de que pueda haber una responsabilidad administrativa, ¿no? Si en algún momento por ahí cuestionan eso, habrá manera digamos, de tamizarlo o de poder ponerle en una balanza y decirle, pues, estos han sido los motivos, ¿no? La pandemia y normas, todo eso. Entonces, no podría no creo que haya pues una sanción por eso, ¿no? Pero, en resumen, ¿qué quiero decir esto? Que si no lo han podido presentar hasta el 30 de junio y ya lo tienen, pues preséntenlo. Cumplan, aunque sea a destiempo, pero cumplan, ¿ya? ¿Alguna? Ok, profesor, muchas gracias. No, no sé por qué. ¿Alguna otra consulta? Si no, continuamos. Profesor, Sí, ¿tu nombre, por favor? ¿me escucha? Sí, sí, yo Aló, le ¿me escucho. escucha, profesor? Clarito, clarito. Ya, mi nombre es Lucy, tengo una consulta Dime, Lucy. referente a este tema de inventario. Yo creo que no existe una situación de sanción, pero sí hubo cierta limitación por parte de la Dirección General de Abastecimiento, porque cuando el plazo era hasta el 31 de marzo y se quería remitir la información a través de la plataforma de Sinavip, no estaba habilitado para poder registrar el inventario. Y cuando se llamaba, se enviaba correos, no nos contestaban y justo se vino la pandemia y decían que se ha prorrogado hasta el 30 de junio. No decían, no indicaban eso. Y al Salió una final, resolución. Salió una claro, resolución. pero avisaron con poquísimo tiempo. Entonces, es quizás por eso que muchas entidades no lograron presentar el inventario a tiempo. Entonces, ahora nos indican con este decreto legislativo 1505, lo que es por el tema del COVID, la pandemia, que se tiene que hacer un trabajo remoto, se podría hacer. Pero si es un inventario físico, ¿qué sería? Actualización nada más de la información que se tiene en escritorio.
porque si no vas a llegar a todos los lugares que te tocan hacer inventario físico. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros certificar que existe un bien o no si no lo hemos visto? Eso va a generar quizás algún desorden, desfase en la revisión de información. Gracias, profesor. Profesor, active su audio. Profesor, tiene el audio apagado. Ya lo activé. Ya, a ver, mi opinión personal es que este año realmente pues no se ha cumplido con el objetivo de lo que es el inventario, ¿ya? Como se dice, pues dentro de los males, el menor, cumplir en lo que se pueda, porque, a ver, el inventario también no lo tomen ustedes a mal, ¿no? Pero el inventario no es no es obligación de la unidad de control patrimonial, ¿ah? Ojo, hay una comisión de inventario, así está desarrollado la directiva, ¿ya? Control patrimonial, si bien es cierto, apoya, pero no es una obligación de control patrimonial hacer eso. Hay una comisión de inventario que tiene que terminarlo. Pero sí, pues, o sea, este año va a ser imposible que se refleje un inventario, digamos, al 100%. Por las razones es ya hasta innecesario señalar, pues, o sea, esta pandemia ha impedido que se haga trabajo de campo, ha impedido. Entonces, ¿cómo voy a hacer el inventario? O sea, ¿cómo una comisión de inventario va a hacer el inventario? No, es imposible. Entonces, si en algún momento sobre esto quieren pues cuestionar, van a tener que ponderar estos hechos, ¿no? Eso que es algo imprevisto, ¿no? Entonces, no creo yo que se llegue, yo creo que nadie puede ser sancionado por no presentar un inventario cuando las circunstancias no te lo han permitido, ¿no? Acá hay una cuestión de fuerza mayor, un caso fortuito que no ha permitido, o que alguien pensaba que iba a ocurrir esto de esta pandemia, nadie, ¿no? Y hasta ahora seguimos asustados y cuidándonos. ¿No? Bien, sí me escucharon, ¿verdad? Aló, bueno, si no hay otra pregunta, vamos a continuar, ¿ya? Sí se escucha, ¿verdad? Por favor, avísenme. Sí, profesor. Ya. Bueno, ahora sí entremos a lo que es el tema hoy día, ¿no? Gestionar de manera eficiente. La Directiva 01-2015 que está vigente, su finalidad es gestionar de manera eficiente los bienes muebles estatales. Su objetivo es regular, ¿qué vamos a regular? Procedimientos de alta, procedimientos de baja, procedimientos de adquisición o actos de adquisición, como les llaman, actos de administración y actos de disposición. Además, la supervisión y el registro de los bienes estatales. ¿El registro en dónde? En el sistema, en el SINAVIP, en el módulo SINAVIP. Tal vez en el futuro cambie de nombre, ya pues eso va a depender de lo que diga la Dirección General de Abastecimiento. De los bienes que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles. Ya hemos dicho que hasta ahorita, y en la medida que no salgan las otras normas, son bienes aquellos que están en el catálogo. Además, hay que ir pensando que también vamos a tener que hacer un inventario de los bienes intangibles. O sea, ya tenemos que ir teniendo a la mano eso, y de las existencias de almacén, porque en el futuro un inventario va a comprender todo eso, ¿no? Entonces ya vayamos identificando. Se va a ampliar, digamos, las facultades de la unidad de patrimonio, ¿no?
El informe técnico es el documento que sustenta los diferentes actos, ¿no? Si yo quiero dar de alta, bueno, pues hago mi informe técnico. Si quiero dar de baja, igual. Si quiero hacer un saneamiento o un acto de adquisición mediante, qué sé yo, pues, reposición, ¿no? Tengo que hacer mi informe técnico. Si yo quiero dar de baja, igual. O si quiero aprobar una subasta pública, una donación RAE, igual. Siempre voy a tener un informe técnico. Ahora, tengan en cuenta que este informe técnico pues no está escrito en piedra, ¿no? Está, sino que es pasible de hacer algunas modificaciones siempre que guarde la esencia del mismo. ¿Ya? Entiendo que cuando se hizo este informe técnico pues no se había previsto toda la cantidad de actos que puedan surgir dentro de las entidades. Pues. Tenemos, por otro lado, la tasación. Dice que la tasación se realiza según el Reglamento Nacional de Tasaciones. ¿Ya? Lo elabora la Unidad de Control Patrimonial. Esa es la regla general, ¿no? Lo refrenda la OGA, pero de ser necesario se puede contratar un perito tasador. ¿Cuándo vamos a contratar un perito tasador? Cuando pues lo amerite, ¿no? Cuando el bien a tasar, a lo mejor las características sean muy complejas, que va a requerir un perito. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, cuando se quiere hacer una subasta de vehículos, ¿no? Entonces, para encontrar el valor de venta, ahí sí pues es recomendable que intervenga un perito y haga una tasación, ¿no? ¿Y cómo se le paga al perito? Si es que a veces dicen, no, pues no tenemos presupuesto. Bueno, yo particularmente a veces he conversado con los peritos, le digo, mira, vamos a hacer, y yo te voy a pagar el día que haya la subasta, ¿no? Como dice, del mismo cuero sale la correa. Una vez que hay la subasta, de ahí yo pago, pago también. ¿Sí? ¿Me escucha? Hay un micrófono abierto que está interrumpiendo. A ver, por favor, le rogaría lo puedan apagar. Entonces, les repito, perito cuando sea necesario, ¿no? Se realiza valor comercial y su vigencia es de 8 meses. O sea, tengan cuidado cuando hacen una tasación. Si lo hacen, por ejemplo, para una subasta, hagan su subasta rápido, no esperen que gasten en hacer el peritaje para después quedar sin valor y van a tener que hacer otra tasación, otro gasto. Ahí sí eso sería pasible de una sanción, pues, ¿no? El perito tasador, miren, no hay que perder de vista que actualmente, desde el año 2017, existe un reglamento de registro de peritos adscritos, procedimiento administrativo de inscripción de peritos del servicio de tasaciones prestados en exclusividad. Esto fue aprobado por un decreto supremo 025-2017 de vivienda. Existe una dirección en vivienda, ¿ya?, que está a cargo de un registro de peritos. Yo hice la pregunta, me parece, en noviembre del año pasado, no, diciembre del año pasado, porque queríamos hacer unas tasaciones, pero lejos, ¿no? Estaba en una entidad, queríamos unas tasaciones en la selva, y ellos no tenían un perito para hacerlo en la selva, así que ya pues optamos por hacerlo con un perito, una contratación normal. ¿Ya? ¿Pero qué es un perito? Un perito es un profesional colegiado que en razón de sus estudios y experiencias se encuentra capacitado para efectuar la tasación de un bien. Esta condición, o sea, de profesional, no es exigible en los campos de actividad profesional que no son materia de colegiación. En ambos casos, el perito tasador debe acreditar experiencia en el rubro de tasación. Lo que va a mandar es la experiencia del perito. Esto donde lo vamos a encontrar en el reglamento. Digamos, definición, ¿no?, de perito tasador la estamos sacando de lo que es el Reglamento Nacional de Tasación. ¿Cuándo voy a hacer tasaciones? Cuando quiero incorporar al patrimonio un bien que no tenga valor. Por ejemplo, acepto una donación y no tengo el valor, tengo que buscar para poder registrarlo en la contabilidad con un valor. Cuando haga saneamiento de bienes muebles sobrantes, necesito saber su valor para incorporarlo. Reproducciones de movientes también. Cuando pretenda vender por subasta pública o subasta restringida bienes, igual tengo que obtener el valor con el cual se va a vender o se va a subastar, ¿no? El precio base que se le llama. Cuando pretenda permutar bienes con particulares, también es necesario saber el valor del bien a permutar. Cuando pretenda transferir por dación en pago bienes o cuando pretenda transferir bienes en retribución por servicio, que son dos figuras que poco se utilizan, pero que están ahí previstas en la directiva, ¿no? Entonces, en esos casos, ameritará hacer una tasación. ¿Ya? Opinión favorable. Dentro de las
disposiciones generales, tenemos las famosas opiniones favorables. A ver, miren, cuando yo quiero dar de alta, yo me voy a basar en los actos de adquisición, ¿no? Y cuando quiera dar de baja va a haber causales, ¿no? Estado de excedencia, mantenimiento, reparación, hurto, robo, etc, etc, etc. Pero puede que alguna causal no esté prevista, o puede que la circunstancia para incorporar tampoco esté prevista. Entonces, esta es una llavecita, ¿no? Así yo le llamo una llavecita que se ha dejado ahí para que puedan saltar este inconveniente. Entonces, cuando la circunstancia no esté regulada para dar de alta, se pide opinión favorable a la Oficina de Asesoría Jurídica de la entidad. Para ello, se elabora un informe técnico y se eleva, pues, ¿no?, a la oficina. Entonces, con la opinión, ya se procede a dar el alta, ¿ya? Pero para dar de baja, ¿no?, se requiere opinión favorable a la SBN, así lo dice la directiva. La directiva, bueno, no se ha cambiado, pero ya se sobreentiende que ahora la opinión favorable tiene que darla la Dirección General de Abastecimiento del MEF. O sea, cuando tengan una causal no prevista en la directiva, van a tener que pedir opinión favorable a la Dirección General de Abastecimiento. Mis buenos amigos van a tener que opinar. Para que entiendan esto, yo les voy a graficar esto con un ejemplo. Miren, y esto ocurrió en la realidad. Fueron a hacer un inventario en una entidad y encontraron una observación, pues, ¿qué pasa? Que encontraron 2 camas, ¿ya? Pero de las 2 camas, solamente una tenía su código patrimonial, pero el código patrimonial de esa cama no correspondía a cama, sino a camarote. Camarote, como ustedes saben, pues son 2 camas juntas, ¿no? Entonces, haciendo las averiguaciones, se dieron con la sorpresa que efectivamente había sido un camarote, pero por unos motivos, bueno, que explicaron en ese momento, lo habían seccionado, ¿no? Se lo habían cortado y el camarote habían resultado 2 camas, de tal suerte que una cama, pues, llevaba mantenía el código, ¿no?, pero de camarote, y la otra cama no, ¿no?, porque era una solo. Entonces, ¿cómo solucionar eso? No tenían que dar de baja. Como no había manera de ninguna causal, porque no hay una causal por seccionamiento, modificación, no existe esa causal. Si ustedes revisan en la directiva, no hay una causal que se dé baja por modificación de bien. Entonces se les sugirió que pidan su opinión favorable a la SBN. ¿Ya? Y efectivamente, la SBN opinó que den de baja. Entonces se dieron de baja a los 2 bienes. Y ahora, al darse de baja, ya ese código de camarote desapareció, ¿no? Ya dio de baja. Culminó. Pues ahora tenían dos camas que requería cada una incorporarlas, darles de alta. Pero tampoco, pues, no habían sido donadas, no habían sido fabricadas. No había un acto de adquisición que sustente esa alta. Entonces también se les sugirió que pidan opinión a su oficina de asesoría jurídica. Y su oficina de asesoría jurídica efectivamente dijo, pues sí, acá esta circunstancia no está regulada, por lo tanto opinamos que se le dé alta. Y con esa opinión dieron de alta. Entonces, en este ejemplo que les he graficado, se dan estas 2 llavecitas que son las opiniones favorables, que van a permitir lograr dar de baja y dar de alta a bienes cuando las circunstancias no estén reguladas. Como les dije anteriormente, por más que uno se ponga en todos los supuestos, pues a veces la realidad es mucho más grande y hay supuestos que no están necesariamente regulados en la directiva. Para eso es que está esta opinión favorable. Las autoridades competentes por probar el acto normalmente, ustedes ven este cuadrito, va a quedar para ustedes, ustedes lo van a ver, siempre va a ser hogar, salvo para los actos de disposición, ¿ya? Cuando son gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras va a ser el Consejo Regional, y cuando son gobiernos locales o sea municipalidades va a ser el Consejo Municipal. ¿Eso por qué? No, eso lo vamos a encontrar en sus leyes orgánicas, ¿ya? En sus leyes orgánicas, por eso siempre la salvedad. Y cuando traten de
una disposición aplicando la ley 27995, al ser un acto de disposición también sigue la misma regla. Si son gobiernos regionales, Consejo Regional autoriza, y si es gobierno local, o sea, municipios, tiene que ser el Consejo Municipal. Ahí vamos a encontrar la norma. La Ley Orgánica de Gobierno Regional, la 27867, dice en su artículo 15, atribución del Consejo Regional, autorizar la transferencia de bienes muebles e inmuebles de propiedad. Pues aquí está la base para que ellos aprueben un acto de disposición. ¿Ya? Acá tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo Municipal, ¿no? Corresponde al Consejo Municipal aceptar donaciones y aprobar la donación o cesión en uso de bienes muebles e inmuebles y la venta de sus bienes en subasta pública. ¿Ya? Entonces, con esa salvedad, siempre va a ser OGA quien apruebe los actos de gestión mobiliaria. ¿Ya? Acá, les quede claro, a partir del 2016, antes te pedían una resolución ministerial para exonerarte de impuesto cuando traías bienes que eran donados, bienes muebles que eran donados en el extranjero, ¿no? Entonces, ahora, a partir de esta modificación, ya no están grabados con impuesto de importación o transferencia de bienes que se efectúa el título gratuito a favor de entidades independencias del sector público. Antes se requería una resolución ministerial, ahora ya no, ya. Basta que seas entidad pública, estás exonerados de los impuestos y también de los aranceles, ¿no? Modificó la Ley General de Aduanas y con esta misma ley de 2016 ya están exonerados de aranceles las donaciones efectuadas a favor de las entidades del sector público, ¿no? La gestión de semovientes, que ha dicho la directiva, que las entidades que tengan semovientes tendrán que emitir su directiva sobre semovientes, ¿no? Y que tendrían que notificar a la SBN en ese momento y a la DGA a efectos de que tomen conocimiento de él, ¿no? Porque era bien difícil hacer una directiva para los distintos tipos de semovientes, ¿no? Entonces es distinto, digamos, la crianza, la manutención de un ganado vacuno que de los canes, ¿no? O del ganado ovino, ganado porcino, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La entidad que tiene semovientes hace su directiva. Y ahí tendrá que regular cuáles son los actos de gestión que hacen, ¿no? Cómo los incorporan, cuáles son las causales de baja, ¿no? Tal vez enfermedad terminal, muerte, no qué sé yo, y qué hacen una vez que le das de baja. También van a tener que regularlos. Con la cuestión de que comuniquen al ente rector, que en este caso es la DGA. Este es un cuadro, un resumen de los actos de gestión mobiliaria. Es sencillo, ¿no? Vamos a suponer que esta línea naranja es una entidad y a la final es la línea de tiempo, ¿no? Entonces los actos de adquisición ingresan a la entidad, ¿no? Son dados de alta y van siendo usados en su vida útil, ¿no? Algunos de ellos van a ser pasibles de acto de administración, no todos, algunos, ¿ya? Entonces, cuando llegan al fin de su vida útil, son dados de baja y posteriormente son pasibles de actos de disposición, ¿no? Una vez que se da de baja, pueden ser vendidos, pueden ser donados, ¿no? Entonces, hay diferentes actos de disposición. Cuando vean la clase de actos de disposición, ahí van a ver en detalle cuáles son los actos de disposición. Y todos estos actos son pasibles tienen que estar registrados en el SINAVIP, ¿no? Si yo doy de alta, registro, doy de baja, registro. Si hago un acto de administración, por ejemplo, un arrendamiento, tengo que registrarlo en el SINAVIP. Y a la vez, estos también son susceptibles de ser supervisados por el ente rector. Antes por la SBN, ahora entiendo que ya están instalando el área de supervisión de la DGA. ¿Ya? Por el momento todavía no hay supervisión, pero no canten victoria, siempre ustedes apéguense a la norma porque en cualquier momento salen a supervisarlos. Bien, alta de bienes muebles. Estamos un poquito retrasados, así que yo les pido, me dijeron que haga un break. ¿Qué les parece 5 minutos? Como que yo me provisiono de agua y continuamos. ¿Les parece? ¿Me están escuchando? Tengo 8:17, 8:23, continuamos, ¿le parece? Correcto. Sí, Ya, profesor. tomen un respiro, hagan su pausa activa, yo también me provisiono de agua para decir, ya, pues, Correcto. 5 minutitos5 minutitos y reiniciamos, ¿ya?
Listo, de acuerdo.